Bueno, pues entonces vamos a dar ya paso a la conferencia inaugural. La verdad es que, Javier, te podemos dar un poco más de tiempo si lo necesitas, porque vamos muy bien de tiempo. Nos va a permitir seguro acabar en la hora que habíamos planificado. Me toca presentar al doctor García Samaniego. El doctor García Samaniego tiene muchísimas virtudes y muchísimos títulos pero la verdad es que yo siempre que lo presento como un amigo, ¿eh? La verdad, antes lo he dicho en la presentación, la verdad es que es encomiable, Javier, la disponibilidad que tiene siempre para este plan, ¿eh? Y quería aprovechar este momento para volver a agradecerlo. Con esta jornada hemos tenido, no sabíamos realmente si la fecha era la fecha adecuada, si íbamos a ir adelante y siempre, absolutamente siempre, ha estado con un sí cuando queráis y por lo tanto yo creo que esto es la mejor tarjeta de presentación, ¿no? Y la verdad es que es un lujo contar con un profesional con el compromiso que tiene el doctor García Samaniego en la eliminación de las hepatitis virales. Él es el coordinador de la Alianza Española para la Eliminación de las Hepatitis Virales. Esta alianza es una alianza que desde mi punto de vista ha jugado un papel clave, absolutamente clave, en conseguir los logros y el momento en el que estamos en la eliminación, por ejemplo, de la hepatitis C en España, que somos el país, y yo creo que podemos decir el país en el que tenemos más opciones de conseguir los logros y los objetivos de eliminación para 2030. Cuando digo esto, digo país porque hay otros países que pueden ir por delante de España, pero son países que pueden ser como comunidades, como algunas comunidades autónomas de las pequeñitas de España, con lo cual el único país realmente poblado y con una estructura, yo creo que es España, y para esto pues hay muchísimos actores que han sido clave, pero no tengo ninguna duda de que la alianza, en ese papel que ha tenido de coordinar las acciones de los planes regionales, de los planes nacionales, de la colaboración con los diferentes actores, incluyendo a la industria. Yo creo que la alianza ha jugado un papel fundamental en esto y Javier ha sido su coordinador y es su coordinador desde el principio y creo que es la mejor persona que siempre invitaremos para poder hacer una conferencia inaugural de una jornada de cualquier plan de eliminación de hepatitis en Andalucía. Así que Javier, cuando tú quieras, tienes el micrófono para poder hacer tu presentación. Buenos días. Muchas gracias, Federico, por tus palabras. Es obvio que somos amigos porque solo los amigos hacen este tipo de presentaciones. Yo, como ya peino algunas canas, no me pongo colorado, pero admito que ante los panegíricos de Federico, pues parece que el rubor, ¿no? Se inicia. Gracias a las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía, gracias a todos los participantes en nombre de la Alianza. Hoy conmemoramos el Día Mundial de las Hepatitis. Decía Federico que era un día un poco raro, y lo es. 28 de julio, con medio país de vacaciones, que en esta magnífica tierra es sinónimo de en la playa, ¿no? Pero como todo tiene su porqué, el Día Mundial de las Hepatitis se celebra hoy porque hoy es el día del nacimiento del doctor Bloomberg. El doctor Bloomberg fue premio Nobel de Medicina, descubrió el virus de la hepatitis B, sus aportaciones a la hepatología fueron tan relevantes que recibió el premio Nobel por su descubrimiento, y además celebramos hoy su centenario porque él nació el 28 de julio de 1925. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en un mitin en Boston y era un señor ya muy mayor, ya saben que los americanos no se jubilan nunca, pero que tenía la humildad de los grandes científicos. Pues bueno, con esta anécdota vamos a entrar en materia porque no solo celebramos el día, sino que celebramos también el aniversario de la puesta en marcha del Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Y ha sido un año de efemérides. Está aquí Manuela, que es la responsable de comunicación y de relaciones institucionales de la Alianza, que ha hecho un
trabajazo extraordinario, ¿no?, a lo largo de este año de celebración del 10º aniversario del PEAC. Y hace pues, apenas 3 semanas presentamos en una jornada en el Congreso de los Diputados una exposición con los hitos más importantes de esta última década al amparo del plan, ¿no? Y yo creo que se resumen bien pues, en estos 3 paneles que pusimos en la exposición. En primer lugar, la lucha de los pacientes. Hubo una movilización ciudadana en unos momentos complicados en el que parecía imposible, ¿no?, con aquel lema de tratamientos para todos, ¿no?, que parecía imposible que pudieran llegar esos tratamientos para todos. Después, la decisión política, el impulso político por el ministro de entonces, Alfonso Alonso, de contar con un comité de expertos que asesorara el plan, es decir, lo que es la alianza de la ciencia y la política. Luego a esto había que ponerle números. Y por último, la implicación. Esta foto es la de un consejo interterritorial que ya dio luz verde para la primera fase del plan. Por tanto, lucha de pacientes, alianza de ciencia y política y implicación de todas las administraciones sanitarias, no solo la central, sino también las autonómicas, fueron artífices de la puesta en marcha y del éxito posterior del plan. La hepatitis C es y continúa siendo, por desgracia, un problema de salud pública de una magnitud extraordinaria. No así en nuestro país, como veremos después y como todos ustedes saben. Y estos son datos del Observatorio Polaris, es decir, afecta al 0,7% de la población mundial. Fíjense que aproximadamente 1,5 millones de personas se infectan o se infectaban el año de la pandemia con el virus de la hepatitis C. 1/4 millón mueren como consecuencia de la enfermedad hepática terminal y el cáncer hepático, que son las principales consecuencias de morbimortalidad de la hepatitis C. Pero ese es el retrato negativo. El positivo es que en una década se han tratado aproximadamente 15 millones de personas en el mundo con unos medicamentos que curan. Antes, creo que el director general de Salud Pública mencionaba que es muy raro asistir en salud pública a infecciones que se curan. Y esto es así. La hepatitis C, debemos tenerlo presente, es la única infección viral crónica que se cura en el ser humano. Y esto es un hito al que uno pues, no asiste todos los días, ¿no? Y eso ha hecho que la Organización Mundial de la Salud haya reducido pues, en 15 millones precisamente la estimación de prevalencia global, que ha pasado de unos 70 a 55 millones en menos de 10 años. La OMS, como saben, dentro de los objetivos del milenio, de la Agenda 2030, pues prevé o pretende o desea, por supuesto, que las hepatitis víricas crónicas B y C dejen de ser un problema de salud pública en el año 2030, con 2 objetivos: disminución de la incidencia de casos nuevos en un 90% y disminución de las consecuencias de la enfermedad hepática crónica, es decir, de la morbimortalidad, en al menos 2/3. Este es otro trabajo, fíjense, también del Observatorio Polaris, que, añadiendo en la coctelera de la disminución de la incidencia en el 90% y la morbimortalidad en el 65%, 2 indicadores más, que es un 90% de diagnósticos y un 80% de pacientes tratados, modelizó qué países alcanzarían antes la eliminación y puso también en la coctelera pues, un grupo de más de 40 países. Y Federico ha aludido a esto antes, solo estaría por encima de España en alcanzar esos objetivos de eliminación, que para España serían antes de 2030. Estas estimaciones lo situarían para el año 2025. Solo estaríamos por detrás de Islandia. Islandia, como bien ha dicho Fede, es un país irrelevante en términos demográficos, tiene 300.000 habitantes, probablemente es menos de la mitad del área sanitaria de Granada, la mitad del área sanitaria de mi hospital, que es el Hospital La Paz de Madrid. Y ya ven cómo otros países, pues como por ejemplo Estados Unidos, estarían bastante atrás a la hora de conseguir los objetivos de eliminación. Todo esto, naturalmente, no ha sido posible sin la gestación, como decía al principio,
del plan. Esa es la foto de su puesta de largo hace ya 10 años, con sus 4 áreas estratégicas: diagnóstica, cuantificación de problema, epidemiológica, de coordinación, etcétera, etcétera. No nos vamos a detener mucho en esto, pero el plan fue un plan pionero en Europa y es un plan que muchas administraciones sanitarias de otros países han copiado y, si no lo han hecho, deberían copiar. En un par de diapositivas les resumo los hitos más importantes en esta década. Fíjense que en 2015 se aprueba el plan, inicialmente tratando a los pacientes con fibrosis moderada y fibrosis avanzada, se excluían los pacientes con fibrosis leve. En el año 2017, que es el año de creación de la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España, que integran todos los actores, sociedades científicas, asociaciones de pacientes, es cuando el plan se revisa por primera vez y se promueve el acceso universal para todos los pacientes del Sistema Nacional de Salud español, independientemente de la gravedad de la enfermedad y del genotipo, en fin, todos los pacientes. En el año 18 se pone en marcha la guía de cribado, que vio la luz este estudio del Ministerio de Sanidad hecho en todas las comunidades autónomas españolas, que vio la luz en 2020. Y en 2024, como veremos a continuación, el Ministerio de Sanidad hizo públicos, actualizó los datos de pacientes tratados, superamos los 172.000. Y como desde la Alianza pues tenemos la obligación de ser imaginativos, pues hemos promovido en 2024 pues algunas iniciativas. Una de ellas es el Call to Action para, de alguna manera, ver los gaps, ver las deficiencias y tratar de subsanarlas en el abordaje de la eliminación. Y en el año 25, un foro interautonómico en el que participó la Comunidad Autónoma de Andalucía, junto con otras comunidades autónomas españolas, para también buscar posibles soluciones a los problemas para esa recta final que nos queda para eliminar la hepatitis C. Bueno, decía que 172.000 pacientes a finales de... No parece que vaya bien esto de 2024. Nada, simplemente fíjense cómo el grueso de los pacientes se trataron en los primeros años, que eso hizo tensionar un poco las costuras. Luego vendría el COVID, que fue mucho peor, ¿no?, de los servicios de hepatología y de infecciones de los hospitales españoles. Hay una ralentización como consecuencia del número de tratamientos. La hepatitis C, lo repetimos otra vez, se cura, por tanto vamos quitando pacientes del denominador. Y a partir de la pandemia estamos en cifras que ya no van más allá de 4 o 5.000 pacientes anuales. Ya ven cómo hay una tendencia lentamente decreciente hasta conseguir el objetivo final. Es interesante también, esto nos puede interesar más a los hepatólogos, es decir, cómo, fíjense, la mitad de los pacientes tratados, estos son datos del Ministerio, la mitad de los pacientes tratados, una muestra que recoge a más de los casos tratados en nuestro país, o a casi la mitad. El 50% tenían enfermedad hepática avanzada, es decir, fibrosis 3 o fibrosis 4, lo que todavía nos alienta más a recordar la importancia del diagnóstico precoz para que los pacientes no evolucionen hacia las formas más graves de enfermedad hepática. Pero también es interesante apuntar que, fíjense cómo, es una pena que esto no se ve muy bien. Ya. Como los pacientes con enfermedad hepática avanzada eran 2/3 al principio del tratamiento con los antivirales, y sin embargo ahora, aunque son todavía un porcentaje significativo, pues no son más allá de un 15-20%, que en eso también hemos avanzado. ¿Qué ocurre? Aunque luego pasaremos un poquito más en profundidad sobre esto. ¿Qué ocurre con la vigilancia epidemiológica de la hepatitis C? Bueno, pues es dispar, como ven, según las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que notifican casos de infecciones agudas. Andalucía, yo creo que sale bien en la foto, pero hay 6 comunidades autónomas del Estado español que tendrían una llamada de atención por no comunicar los resultados. Decíamos que en el año 18 se publica la encuesta de seroprevalencia. Recogió 8.000 casos
en personas que acudían a los centros de salud. Ese probablemente sea su principal limitación, que no recoge datos de poblaciones vulnerables, de pacientes en centros de adicciones, sino pacientes que acudían a sus médicos de familia y se les hacía la prueba serológica de hepatitis C. Se estimó en ese momento una tasa de infección serológica, es decir, de prevalencia de anticuerpos del 0,85 y prevalencia de infección activa del 0,22. Esa sería la foto en el año 18. Después, el Ministerio, en colaboración con investigadores externos, ha seguido apuntalando la idea de disminución de prevalencia. Fíjese que en el año 19 ya se estimaba que la prevalencia había bajado de ese 0,22 de infección activa, ya hablo de pacientes con RNA del virus de la hepatitis C detectable en suero, bajaba al 0,15, con algo más de 50.000 pacientes con hepatitis C activa en nuestro país. Hemos tratado 172.000, no lo olvidemos. Y estos datos que están enviados a publicar ahora, hemos colaborado con estos investigadores externos griegos, un grupo de hospitales españoles. Fíjese que la prevalencia de hepatitis C en el año 22 estaría en torno al 0,14, pero lo importante es que en población general estaríamos en torno al 0,12, esto ya sería cerca de un indicador de eliminación, es decir, algo más de 40.000 pacientes infectados, con una prevalencia de infección no diagnosticada en torno a un 29%, esto es inamovible en comparación con las encuestas de seroprevalencia, pero sí fíjese, este es un dato importante, como en usuarios de drogas, en las bolsas tradicionales, en el reservorio tradicional del virus, usuarios de drogas, hombres que tienen sexo con hombres, tienen prevalencias hasta 10 veces superiores a la prevalencia de la población general, ¿no? De hecho, estamos asistiendo a un aumento de la prevalencia en inyectores, es decir, más allá de la ralentización de la pandemia, vemos cómo, y probablemente esto se debe a prácticas de chemsex, es decir, está aumentando discretamente la prevalencia de hepatitis C en inyectores de drogas. Lo mismo, es decir, yo creo que las consecuencias, aquí hay gente que sabe mucho más que yo de esto, hay microbiólogos, hay personas que representan a sociedades científicas, infectólogos, como la PrEP, que ha sido extraordinariamente útil, ha tenido también la consecuencia negativa, entre comillas, de un aumento de la prevalencia de ITS, un aumento de la prevalencia de hepatitis C y sobre todo, y esto lo vemos, bueno, lo ven mis colegas de infecciones que están o estaban casi puerta con puerta, ahora se han cambiado de sitio con la remodelación de La Paz, como las reinfecciones en este colectivo de usuarios de chemsex, de hombres que tienen sexo con hombres, podía llegar a tasas que se aproximaban al 13-14%, ¿no? Personas que viven con VIH. Yo creo que aquí también nos podemos colgar una medalla, es decir, la prevalencia de infección activa por virus de la hepatitis C en personas que viven con VIH ha caído drásticamente en nuestro país. Yo creo que casi se ve mejor en esta diapositiva. Estos son datos de un estudio magno de GEP, de GESIDA, liderados por Juan Berenguer, que está en prensa en el Clinical Infectious Diseases y que saldrá publicado en los próximos números. Fíjense, hemos pasado, el 2002 ya aparece el Pleistoceno, pero han pasado 20 años. Dice, 20 años no es nada, dice la canción. Pues en el año 2, la prevalencia de infección activa por virus C en personas que viven con VIH superaba el 50%, era casi el 55% y estamos en el 0,9%. Es decir, quizá las personas que viven con VIH sean el principal colectivo, casi execuo, como veremos a continuación, en alcanzar la eliminación de la hepatitis C con las personas privadas en libertad. También nuestros colegas de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria merecen una mención por la extraordinaria labor que han celebrado. Esto además son datos oficiales del Ministerio, los datos de las comunidades autónomas que tienen la sanidad penitenciaria transferida, que son Cataluña y el País Vasco, son prácticamente idénticos a esto, y la prevalencia de infección activa por virus C en pacientes reclusos es inferior al 1% en nuestro país en 2025. Comentar también este trabajo que refleja el trabajo de Julieta Politi, del Centro Nacional de Epidemiología, del ISTI, que se publicó en Hepatology hace un par de años,
que recoge el impacto del tratamiento de la hepatitis C sobre la mortalidad en pacientes españoles por las consecuencias de esta enfermedad. Yo creo que es un trabajo que merece la pena leer. Y me gustaría también, naturalmente este es el título de la charla, pues hablar un poquito de los datos y de la situación de la hepatitis C en Andalucía. Yo le pedí a Manuela, que es una conseguidora, Manuela todo lo puede, decir, tenemos datos de hepatitis C en Andalucía. Yo creo que Manuela habló con Federico, la bola corrió. Esto, como aquí hay autoridades sanitarias, a lo mejor esto sí hay que actualizarlo. Nosotros dábamos mucho, si se me permite la expresión, el coñazo al ministerio para que actualizara los datos, porque estuvo mucho tiempo sin actualizarlos y dice, bueno, es que las comunidades autónomas no nos los pasan, pero al final, si eres, permítame también la expresión, mosquita cojonera, pues al final te acaban haciendo caso, ¿no? Estos son los datos que hemos podido conseguir. 22.607 pacientes hasta marzo de 2021. Esto se habrá multiplicado por 2 con toda seguridad. Incidencia en 2023, 393, con una tasa aproximada de 45,8 por 100.000 habitantes. La cronología, antes mencionaba a Federico, que me ha invitado siempre, y dice, pero ¿cómo no voy a venir a Andalucía si además me invita Federico? O sea, eso, hago lo posible, es mucho más agradable estar aquí que en La Paz hoy, se lo puedo garantizar. Eh, el plan de Andalucía también fue pionero porque, en línea con una comunidad autónoma que es la mía, yo vivo en el exilio mesetario desde hace casi 40 años, pero soy gallego, mi comunidad autónoma también contempla un cribado etario en población general. Y finalmente, en octubre del 24, que también tuve la fortuna y el honor de asistir a su puesta de largo, el Plan Estratégico para el Abordaje de las Hepatitis Víricas en Andalucía, que se presentó en Sevilla en el Hospital Virgen del Rocío, con el objetivo también de cumplir los objetivos de eliminación. Esta posibilidad tiene un poco de trampa porque esto lo ha hecho la IA, ¿no? Es decir, poniendo datos, estimación. Esto es el chat GPT, del cual yo tengo un hijo matemático, pero en casa del herrero nunca me enseña nada y yo de inteligencia artificial soy un absoluto lego. Pero bueno, esto a nivel de usuario más que básico, yo diría rudimentario, es lo que el chat GPT dice de cómo ha caído en la última década la prevalencia de hepatitis C en Andalucía. Y esto, que ya son datos un poco más serios que los de ChatGPT, que son los del sistema sanitario público andaluz, que se diferencian poco de la foto que hizo la guía de cribado del Ministerio de Sanidad, en el sentido no solo de que la prevalencia muestra una tendencia descendente, que esto es una perogrullada por el impacto del tratamiento antiviral, sino que los casos se concentrarían, o sea, que el retrato robot del paciente con hepatitis C en la Comunidad Autónoma de Andalucía sería un paciente varón, mayor de 40 años, entre los 40 y los 50, y en áreas con altos índices de consumo de drogas intravenosas y alta movilidad poblacional. Les decía, vamos terminando ya, que hace pues justo 2 meses nos reunimos unos cuantos de los que estamos aquí en lo que se llamó Foro Interautonómico, organizado por la Alianza, y estaban presentes pues, comunidades autónomas: Castilla-León, Castilla-La Mancha, Andalucía, La Rioja, Madrid y Galicia. Muchos de los que hoy nos acompañan aquí, pues estaba Mónica, estaba Federico, estaba Curro, el director de adicciones, y estaba Marta como directora del plan y como insigne hepatóloga del Hospital Torre Cárdenas de Almería, y pusimos en valor una serie de iniciativas para, digamos, buscar qué nos queda por hacer en la eliminación de la hepatitis C. Federico, esta diapositiva es muy larga, naturalmente no la voy a leer, y además Federico es muy gentil y seguro que la pone a disposición, ¿no? Pero estrategias que funcionan, es decir, no tanto centrarse en ese 29% de fracción no diagnosticada, que el Ministerio a veces insiste en machacón en esto, sino que todavía tenemos pacientes en los hospitales que están diagnosticados pero están perdidos. Y a veces, es verdad que no es fácil vincularlos porque son pacientes habitualmente con unas situaciones especiales de vulnerabilidad, pero Federico, con su ProLink, en datos que ha hecho en su hospital y en otros hospitales de Andalucía, ha rescatado muchos pacientes, ha tratado, ha curado y ha concluido que esta estrategia ProLink no solo es eficaz, sino que es viable para reinsertar pacientes con hepatitis C que habían perdido seguimiento.
Y ahí hicimos una especie de brainstorming, como dicen los cursis, ¿no? Y concluimos que había que elaborar una serie de conclusiones en este foro interautonómico. En primer lugar, reforzar la vigilancia epidemiológica. Decíamos que es bastante dispar. Hasta incluso algunas comunidades discrepan en la definición de caso, ¿no? O sea, es importante estandarizarlo a efectos de vigilancia y recoger correctamente las variables epidemiológicas. Y tenemos que seguir peleando también con un cierto déficit, que es monitorizar la situación epidemiológica en poblaciones vulnerables. En segundo lugar, reimpulsar, porque todo esto ya está dicho, si no descubrimos la pólvora cuando hablamos de eliminación de la hepatitis C, ¿no? Sino impulsar el diagnóstico de hepatitis C. En algunas comunidades autónomas me consta que se han paralizado algunos programas que se habían puesto en marcha de diagnóstico en urgencias hospitalarias, con vinculación con el linkage to care más acelerado, la búsqueda en atención primaria con alteraciones de transaminasa, de cosas que a veces parecen obvias. Hemos bajado un poquito la guardia, de la misma manera que pacientes que tienen índices serológicos de fibrosis que nos hacen permitir sospechar de enfermedad hepática avanzada, pues de nuevo vincularlos, el hacer técnicas imaginativas de pooling, de hacer mezcla de PCRs que para poblaciones de bajo riesgo, donde uno encuentra pocas infecciones, pues son coste efectivas, etc. En tercer lugar, estrategias como ProLink y el Relink, esto lo impulsó la industria farmacéutica, para recuperar pacientes no vinculados, y los datos de Federico son absolutamente demostrativos en este sentido. Abordar el riesgo de reinfección. Ya hemos hablado que de hombres que tienen sexo con hombres que además utilizan o hacen, mejor dicho, prácticas de chemsex, es fundamental el hacer pues, campañas de reducción de daños y, en fin, de alguna manera tratar de corregir el que esta progresiva implementación de la PrEP no traiga consigo una bajada de la guardia en la transmisión de la hepatitis C. Y por último, por supuesto, incorporar todas las herramientas tecnológicas que tenemos ahora a nuestro alcance, como los signos de alertas, sistemas de alertas inteligentes en atención primaria, la IA, la descentralización, en el sentido de intentar desvincular del hospital y proporcionar las medicaciones. Esto seguro que será un hecho cuando la patente de los medicamentos de la hepatitis C expira. Están aprobados ya desde hace 10 años, los últimos desde hace 8, con lo cual no les queda mucho. Y cuando haya genéricos, probablemente, es decir, lo único que retiene a los pacientes en el hospital es precisamente el precio. Yo le comento a muchos médicos residentes en el hospital, es bastante más difícil tratar la infección por Helicobacter pylori, y los médicos de familia lo hacen, que tratar la hepatitis C. Porque es dar un tratamiento de 1 o 3 pastillas, 8 o 12 semanas. Pocas cosas hay más fáciles y más gratificantes, porque uno sabe que va a curar al enfermo sin efectos secundarios, pero eso sí, ojo, aunque cuestan un 80% menos que hace 10 años, siguen siendo medicamentos muy caros. Es decir, yo creo que la foto de la hepatitis C, tanto en Andalucía como en el conjunto de España, es una foto positiva, es decir, sobre todo si uno la compara con 2015, pero nos queda esa recta final para colgarnos la medalla de decir que somos el primer país entre los desarrollados en eliminarla como problema de salud pública. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos 10 minutitos para escuchar las preguntas de la audiencia y no sé si habrá alguna pregunta online. ¿Quieres venir aquí conmigo, Javier? Sí. Perfecto. Pues muy bien. Como decía, tenemos aproximadamente 10 minutos para poder debatir y preguntar a Javier algunas cosas que os hayan parecido interesantes. No sé si desde aquí, desde en presencial, tenemos alguna pregunta. Marta Casado, por favor. ¿Le dejamos un micrófono? Sí. Sí. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Javier, por tu exposición. Mira, mi pregunta es muy sencilla. Tú que tienes una visión global de cómo están funcionando diferentes planes en diferentes comunidades de España y que tienes una visión general,
¿Tú crees realmente que vamos a conseguir eliminar la hepatitis C en España antes del año 2030? Sí, y además te lo voy a decir con cierta rotundidad porque si no lo creyera, pues le presentaría mi dimisión a Manuela, que en el fondo es la jefa de la alianza, como coordinador. Yo, es más, esto es una primicia. Vamos a intentar acudir a los organismos sanitarios europeos para certificar, sobre todo a lo largo del próximo año, que hemos alcanzado los indicadores de eliminación. Y respecto de los planes, Marta, yo aquí sí hay que felicitar a Andalucía. Es que no hay tantos planes. Es decir, Cantabria hizo su plan, pero me contaba Javier Crespo que ahora pues, está más bien insatisfecho con la marcha de los acontecimientos en una comunidad autónoma como Cantabria, que claro, que tiene pues, menos de la 10ª parte de la población de Andalucía. Estamos hablando de medio millón de habitantes frente a 9 millones, ¿no? Andalucía y Galicia son las comunidades autónomas que tienen planes, yo creo que veraces o planes realistas de eliminación. El resto, es decir, La Rioja comunicó que había eliminado, La Rioja vive menos de 200.000 personas, Navarra está muy avanzada, la comunidad foral, también son muy pocas personas, pero las comunidades demográficamente relevantes, donde yo resido, Madrid, nada, o muy poco, Cataluña, menos de lo que dicen, y quizá las comunidades que incorporan tanto cribado etario como búsqueda activa de pacientes, ahora mismo, en mi conocimiento, son Cataluña y Galicia. Perdón, Cataluña y Galicia, Andalucía y Galicia. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Tenemos otra pregunta? Buenos días, muchas gracias por la charla que ha dado y yo me planteo, al hilo de lo que ha dicho doña Marta, que realmente se está perdiendo un poquito lo que es la perspectiva de riesgo, con lo cual también con los tratamientos que tenemos, los pacientes piensan que tienen menos riesgo de cogerla y que si la cogen, como hay tratamientos, no va a haber ningún problema. Con lo cual, la visión de futuro de 2030 yo la veo un poco muy utópica. Eso por un lado. Y la otra pregunta era, realmente, ¿cuáles son las cifras de incidencia de reinfección de pacientes que ya han sido previamente tratados y erradicados el virus de hepatitis C? Muchas gracias. Si uno va a los indicadores de eliminación, los que estableció la OMS, es decir, la disminución de 2/3 de la morbimortalidad ya la tenemos. No he puesto esa diapositiva porque es muy especializada, pero si uno compara los ingresos por descompensación de la enfermedad hepática terminal, por ascitis, por encefalopatía hepática secundarias al virus C, es que ahora creo que estamos Marta y yo de patólogos, pero hay algún clínico más, es que uno puede certificar que no ingresan pacientes por descompensación de la enfermedad hepática. Otra cosa es el cáncer, que el cáncer hepático sí queda como una secuela de la post-infección y por eso todos los enfermos que tienen una enfermedad hepática avanzada, tienen una cirrosis, tienen que estar en programas de cribado. Pero lo mismo ocurre con los requerimientos de trasplante, que han disminuido en un 40% en 10 años. Por tanto, sí se puede certificar ese cumplimiento y probablemente también, aunque aquí insisto, porque la vigilancia falla un poco, los datos de incidencia. Hablamos después de un 80% de pacientes tratados. Es que en España hemos tratado, si no un 80, un 75 seguro, porque las estimaciones de prevalencia estaban en torno a 200.000 personas, 210.000, y hemos tratado a 172.000. Tratar en el caso de la hepatitis C es sinónimo de curar. Entonces, lo que pasa es que lo que tenemos que hacer es, con el liderazgo del Ministerio, ordenar todos estos números y solicitar la eliminación. Yo no creo que haya ningún país en el mundo. Egipto creo que ya lo tiene. Egipto ha hecho una labor absolutamente encomiable, pero Egipto tenía un problema tremendo de hepatitis C. O sea, había un 15% de prevalencia, como consecuencia además de una contaminación desgraciada hace 40 años con unos lotes contaminados de vacuna de esquistosomiasis. Ha hecho una gran labor, pero yo creo que está por detrás de nosotros y tiene ya una precertificación de eliminación. Yo creo que es verdad
que nos queda este escollo último, ¿no? Parece es como las últimas rampas del Tourmalet siempre son complicadas. Ahora que el Tour de Francia terminó ayer, pero quedan 5 años para 2030, ¿eh? Y los modelos matemáticos, el del estudio Polaris, que es un observatorio internacional independiente, ahí no hay ningún español, sí establecían una predicción de eliminación de la hepatitis C en España en torno al año 25. El 25 no va a ser, pero que nos quedan 5 años. Yo creo que si el resto de las comunidades autónomas se ponen las pilas, como Andalucía, ¿no? y el plan avanza, yo sí creo que lo podremos conseguir. Muy bien, no tenemos preguntas online. Yo, antes de pasar a la siguiente mesa, quería resaltar algo que ha dicho nuestro director general de Salud Pública, y es la presencia aquí de 2 directores de planes que están íntimamente relacionados con este plan. Tenemos aquí el director del Paísida y tenemos al director del plan de adicciones. No sé si queréis, tú has mostrado algunos datos de la importancia que tienen determinadas poblaciones en la eliminación de la hepatitis C, y no sé si queréis comentar algo. Curro había levantado la mano. Si podemos hacer una cosa breve. Brevísima. Muchísimas gracias por tu exposición. Simplemente quería dejar patente los 3 objetivos que nos marcamos desde Adicciones cuando empezamos la colaboración con el plan. Uno era nuestro refuerzo en el cribaje, en la detección precoz, en la conducción de nuestros profesionales. Como sabéis, la red de adicciones es paralela a la red asistencial en Andalucía, que precisamente ahora estamos en ese proceso de unificación. Nuestro refuerzo en la formación de nuestros profesionales, pero sí quería dejar patente la gran, diríamos, dificultad o el gran reto que tenemos, ¿no? Que es el de la coordinación entre la red asistencial de adicciones y la red asistencial del sistema público, ¿no? En particular los digestivos y en particular la infeccioso. Recordar que se ha hablado de un 0,4 de prevalencia en la población general, pero tenemos que recordar que en nuestra población altamente vulnerable estamos hablando de casi un 9% en los activos en la red, y estamos hablando casi de un 12,5% en los adictos por vía venosa, ¿no? Y el gran problema que tenemos como bien decía Javier, no solamente tratar, que tratar no es curar, porque el gran problema que tenemos en este colectivo y en estos nichos es la reinfección, que estamos trabajando intensamente desde Adicciones y desde la agencia, que en nuestros pies y nuestras manos en toda esta cuestión, estamos trabajando intensamente en poder detectar las reinfecciones que tenemos en el sistema. Quería dejar claro nuestro apoyo incondicional desde un principio al plan de hepatitis. Pues muchas gracias. Javier de la Torre. Felicidades, Javier, magnífica conferencia. La verdad es que son 2 pandemias ahora mismo que en los últimos años están muy unidas. La pandemia del VIH y la pandemia de la hepatitis C, porque tienen una vía común, que es la vía de transmisión sexual, donde estamos viendo en el VIH la inmensa mayoría de los casos, y en la hepatitis C es una vía no despreciable. Luego, aparte, está el fenómeno de los hombres que tienen sexo con hombres del chemsex, que está también viniendo a demostrar que ahí hay un número razonable de casos de hepatitis C. Yo quería preguntarte, porque estamos preocupados en el plan nuestro, en el VIH, sobre todo el tema de cómo hacemos ese diagnóstico precoz, cómo captar y diagnosticar esos casos que se nos escapan. En el caso de VIH son más. Se calcula que en España hay 175.000 personas viviendo con el VIH y muchas de ellas no están diagnosticadas. En Andalucía calculamos que hay unas 20.000 personas con VIH sin diagnosticar. Hepatitis C también son unas cuantas. Mi pregunta iba en la línea de cómo hacer esas estrategias de diagnóstico precoz. Y una de las estrategias que estamos poniendo de la mano de Federico, al cual siempre agradezco su colaboración, y estamos intentando poner en marcha ahora mismo en Andalucía, es las estrategias de opt-out. Estrategias donde, a partir de una información, de una cartelería, de una estrategia de información y de formación a los profesionales, se puedan hacer carga automática de pruebas para diagnóstico de VIH, de hepatitis C, para el diagnóstico. Creo que como no tenemos
por estrategias de este tipo, como lo dejemos al libre albedrío de que los clínicos estén pendientes, va a ser muy difícil. Tenemos que ir a la automatización y me parece que el opt-out puede ser una buena estrategia. Quería conocer tu opinión. Sin duda, bueno, pienso como tú, fíjate, yo desconocía, y ahora estaba pensando, desconocía que hubiera 20.000 personas no diagnosticadas de VIH o que desconocen que tienen la infección en esta comunidad autónoma, ¿no? Yo siempre comentaba con algunos colegas infectólogos lo que yo llamo la paradoja de la coinfección, porque el paciente coinfectado, y ya ves los datos de Juan Berenguer, los datos vuestros, porque son datos de toda la JEP y de GESIDA y tal, que ya hablan de un 0,88 de prevalencia de infección activa. Claro, esto habla un poco a favor de que el paciente VIH, como se vincula rápido al hospital en razón de la infección por VIH, se hace diagnóstico naturalmente de la hepatitis C, se le trata y se le cura. Claro, todo esto tiene el límite que tú bien apuntabas y que yo desconocía, que había una fracción importante de pacientes no diagnosticados. Yo entiendo que ahí, salvo que se establezcan campañas de concienciación, programas de reducción de daños y sobre todo el abordaje en esta población específica, ¿no?, de usuarios de chemsex, entiendo que también en el usuario de drogas tradicional, aunque esto ha habido un lento declinar y parece que por fortuna lo que ocurre en Estados Unidos con las adicciones a los opiáceos, esto no ha llegado a algunos países europeos. Me comentaba un colega griego que en Grecia sí había habido un repunte, pero yo creo que al margen de lo que has sugerido tú, que insisto, para mí es una sorpresa, pensaba que estaban mejor censados los pacientes que viven con VIH que los nuestros. Veo que también hay lagunas ahí. No sé si tú, Fede, tienes alguna... No, nada más. Yo estoy totalmente en la línea y de acuerdo con las estrategias que se están planteando desde PAICSIDA y desde PAEP para poder diagnosticar la fracción no diagnosticada. Y estoy totalmente de acuerdo con Javier, como no podía ser de otra manera, en que hay que hacer algo diferente porque las campañas de concienciación a los profesionales ya las hemos hecho y vemos que, por ejemplo, la tasa en el campo, en concreto en VIH y en hepatitis C, estamos viendo que seguimos diagnosticando pacientes y al mismo ritmo que el que venimos diagnosticando en los últimos años, con lo cual algo diferente hay que hacer. Y nuestra apuesta, si conseguimos que esto salga adelante, creo que dentro de un programa piloto que se quiere implantar desde PAICSIDA, que incluye detección precoz de VIH y también de hepatitis virales, si conseguimos ponerlo en marcha, irá por hacer centros pilotos con estrategias opt-out y ofrecer la prueba a todo, absolutamente todo el que se acerque al sistema sanitario. Yo creo que esto es la estrategia final que podrá conseguir que podamos avanzar en la eliminación de la pandemia de VIH y también de la hepatitis C en este caso. Así que nada más, si no hay más preguntas, no tenemos ninguna pregunta online, ¿verdad, Tachi? No, pues nada, pues muchísimas gracias, Javier, y vamos a dar paso a la siguiente mesa.